desfragmentación de la sangre. ¿Por qué? Tiene tres causas principales. Uno, pérdida de la continuidad del vaso sanguíneo. Pérdida de la continuidad del vaso sanguíneo. Es la segunda, congestiones crónicas. Pérdida de continuidad del vaso, congestión crónica. Y el tercero es una diátesis hemorrágica. Ya les explico qué es diátesis hemorrágica. Pérdida de la continuidad de los vasos sanguíneos, congestión venosa, recuerden que congestión siempre es venosa, congestión crónica y diátesis hemorrágica. La diátesis hemorrágica, ¿qué es? Una predisposición a las hemorragias, se llama. El término médico es diátesis hemorrágica. Predisposición a hemorragias. O predisposición al sangrado. Si hay una pérdida mayor del 20% del volumen sanguíneo, ya se considera shock hipovolémico. Si tengo una pérdida mayor del 20% del peso vivo en sangre, ya se considera shock hipovolémico. Esos son signos de todos los shock. Ahorita vemos cuál es más específico del otro, porque eso casi siempre para detectar qué tipo de shock es, toca hacer patología clínica, obligatoriamente, porque son indistintos. No se puede diferenciar uno del otro, solamente por la clínica. A menos de que haya, digamos, en el Sí, claro, no es que haya un animal que esté totalmente así, sangrando, con temas hidrotación muy marcada. Los animales sépticos también van a estar deshidratados. Digamos esto, una necropsia que hace, cuando te llega un animal y encuentra que tiene mucho contenido de sangre en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica, no tiene que ir con una jeringuita ponerse a contar. Porque si yo encuentro que si el animal me pesa, digamos, 10 kilos, ¿sí? Pesa 10 kilos, y yo aproximadamente estoy sacando entre 10, 15 o hasta 20 litros de sangre, eso es mucho. O sea, de ml más o menos, o sea, que toca hacer una conversión, pues un litro de sangre no pesa, un litro de sangre no es lo mismo que un kilo. O sea, un litro de sangre creo que es mucho más pesado que un kilo como tal, entonces eso tiene una conversión. Pero uno hace el cálculo matemático y si digamos, yo saco aproximadamente entre 2 litros a 5 litros, ya estoy perdiendo más del 20% del volumen sanguíneo. Y ya puedo determinar que ese animal efectivamente murió por shock hipovolémico, ya desde la necropsia. Yo por eso siempre que te veo sangre tengo que medirla. Entonces yo saco una jeringa y la mido en un tarrito. Y eso al final lo peso y allá tengo efectivamente cuánta sangre perdió ese animal. ¿Listo? Ese valor es importante que lo conozcan. ¿Cuáles van a ser las causas principales de las hemorragias? Primero, agentes infecciosos. Primero, entonces, agentes infecciosos. El segundo, CID. ¿Qué es CID? Coagulación intravascular terminal. Coagulación intravascular terminal. Ya saben por qué. La hipercoagulabilidad lleva a hipocoagulabilidad y la hipocoagulabilidad que me lleva a hemorragias. El tercero, desórdenes en la hemostasia primaria o secundaria. ¿Listo? O sea, alteraciones en la función plaquetaria o deficiencia de factores de la coagulación.
¿Listo? Esas son las causas principales de hemorragia. ¿Qué otra que se me olvidó colocar ahí? Las causas tóxicas, intoxicaciones. Agudas o crónicas. Hay mujeres que a veces no le prestan atención a eso, pero entre menstruación y menstruación tienen un exceso de sangrado. Hay mujeres que a veces sangran mucho más de lo que deberían. Cuando una mujer tiene un sangrado constante o muy alterado, muy abundante en la menstruación, es que probablemente tiene un problema en la coagulación. Entonces, si alguna de ustedes, obviamente no voy a preguntar quién, si alguno de ustedes tiene alguna alteración o sangra mucho en cada menstruación, es mejor que se revise. Mejor que se revisen cómo están sus factores de la coagulación. Es un ejemplo cercano. La mamá de una amiga, ella una vez estaba supremamente normal, pero ella subía una escalera y se ponía cianótica. ¿Por qué? Eso está muy extraño. Entonces ella fue al médico. Cuando fue al médico, el único antecedente, la única historia clínica que ella tenía es que yo a veces sangro mucho cada vez que me llegaba a menstruación. Entonces el médico, ¿qué hizo? Le tomó exámenes de sangre y efectivamente que estaba uno, anémica, extremadamente anémica. ¿Por qué? Por las pérdidas de sangre. Y dos, tenía una enfermedad de coagulación, tenía la enfermedad de globulina. ¿Y eso que estaba haciendo? Que no coagulara. Entonces, ¿qué le tocaron empezar a hacer? Colocarles procoagulantes y factores de la coagulación y transfusiones para que ella dejara de sangrar. Entonces, a ella que le pusieron a hacer, la pusieron a comer hígado, la pusieron a comer vaso, horrible esa dieta, o la pusieron a comer hierro permanente. ¿Para qué? Para recuperar la anemia. Para recuperar la anemia. ¿No? El vasospara también. Entonces, depende de dónde se localicen. Ya me cansé de corregir. Yo esta presentación la tenía en PDF, la pasé a PowerPoint pues, para poder proyectarla acá. Entonces, cuando la proyecté, pues muchas de las letras se me corrieron y eso, pero es lo de menos. Eso es lo de menos. Entonces, depende de dónde se localice, van a tener un nombre diferente de su compañía. Entonces, de nuevo, las petequias y las equimosis ya les había dicho. Hay que se tiene de 1 a 2 milímetros, pero en verdad es de menores a 1 centímetro. Y las equimosis las pueden dejar como mayores a 1 centímetro. No sé, lo estoy diciendo que hay una cantidad normal, por decirlo así, que una mujer debería comprar a la hora de comprar. No sé. La verdad no sé. Porque es que es diferente que una mujer tenga una menstruación como tal. La mayoría de menstruaciones que son, pues, a veces algunas mujeres botan una parte de la sangre, pero no es una sangre totalmente fluida. La mayoría son coágulos. La mayoría son coágulos. Entonces, cuando es un sangrado profuso, eso es de preocuparse. ¿Por qué? Porque la menstruación, pues, ustedes mujeres saben cómo funciona la menstruación, qué es la menstruación y por qué sangran o no. Por el daño, o sea, se está El desgarre. Lo que el endometrio se está desprende. Lo que me explicó. Hay un post que no me acuerdo cómo se llama, que se forma en la pared del útero para alojar, digamos, por ejemplo, un óvulo que esté fecundado. Como no se fecunda, esa vaina se rompe y se renueva, pero no. Es por ahí, es el endometrio. Es el endometrio. Entonces, el útero de ustedes las mujeres tiene 3 capas: una capa adventicia, una muscular y el endometrio. O sea, es el miometrio, perimetrio, endometrio. El endometrio, que es tejido conectivo, glándulas, epitelio cilíndrico simple y aparte de eso capilares sanguíneos, muchos capilares sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? No es que el endometrio se desprenda porque no hay una gestación, no. Es antes. O sea, antes de que haya una fecundación y una implantación de un ósito, bueno, de un cigoto como tal, el endometrio se prepara. Entonces, la menstruación, ¿qué es? Que ese endometrio se desprende, o sea, se desprende todo. El endometrio tiene, yo tengo acá por acá marcado, voy a dibujar.
Maravillosos. Tener en cuenta que esto es un endometrio, ¿no? Acá tenemos la capa muscular y el endometrio tiene esta morfología. Acá, alrededor de esto, siempre va a tener un epitelio cilíndrico simple, que va a ser esta capita que ustedes ven acá. Y todo esto va a tener estas estructuras circulares que van a ser glándulas endometriales. Y los puntos chiquiticos van a ser muchos capilares sanguíneos. ¿Listo? Muchos capilares sanguíneos. Este endometrio tiene dos capas. Esta se llama la funcionalis. Y esta se llama la basalis. Entonces, la mayoría de capilares sanguíneos van a estar acá, en el estrato funcionalis. La menstruación, ¿qué es? Que toda esta parte funcionalis se desprende, o sea, se muere, se recambia. Entonces, todo ese tejido conectivo se elimina. Si ese tejido conectivo se elimina, ¿qué quedan expuestos? Los capilares. Si los capilares quedan expuestos, pues ¿qué hay? Hemorragia. Entonces, cuando se desprende toda esta funcionalis, empieza a sangrar. Y eso es la menstruación. ¿Para qué? La menstruación, el sangrado, ¿dónde acaba? Cuando el estrato funcionalis vuelve a crecer. ¿Por qué el endometrio hace esto? Porque el embrión de nosotros los humanos es demasiado invasivo. Entonces el embrión cuando llega acá y está fecundado, él llega al endometrio y se mete hasta aquí, hasta el músculo. Entonces este endometrio tiene que estar preparado para mantener a este embrión protegido. Entonces por eso siempre se recambia. Entonces esto evolutivamente hace que las mujeres siempre tengan una menstruación. No solamente ustedes, los ratones y los primates también tienen eso, sí. Porque la placentación de los embriones de nosotros los humanos es hemocorial. Y hacer hemocorial, ¿qué significa? Que el embrión está acá metido. No está ni aquí ni aquí. Está acá, en la pared del miometrio. Entonces es extremadamente invasivo. ¿Está? Eso es un cambio evolutivo. Es un cambio evolutivo. Y esto lo hacen para que el embrión siempre tenga contacto con la circulación materna. Y es por eso que nosotros no tenemos que tomar calostro. O a cualquiera de ustedes, cuando estaban chiquitos, los pusieron a tomar calostro, ¿no? Porque la inmunidad materna pasa por medio de la placenta, por ser tan invasiva. ¿Listo? Esa es la explicación. Entonces, recuerden, cuando acaba el sangrado menstrual no significa que ya están a salvo. No, ese es el periodo más fértil. Es el periodo más fértil. O sea, prácticamente 2 a 3 días después de que acaba el último sangrado es el periodo donde puede ocurrir con mayor peligro una fecundación. Porque ahí ya el folículo se ovuló. Por eso tienen que conocer cómo es el ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces, petequias, equimosis, depende del tamaño. ¿Listo? La hemorragia sufusiva es una hemorragia muy grande, es una hemorragia excesiva. Estas hemorragias sufusivas pueden tener diferentes nombres. Si la hemorragia está contenida, que uno la puede delimitar muy bien, se llama hematoma. Si la hemorragia está contenida, se llama hematoma. El hematoma es cuando ibas por el campo y toman una muestra de sangre que queda ahí. O cuando no le pegan se pone morado. El morado ahora de una nada, entonces ya van a saber qué es un hematoma. El hemoperitoneo, que va a ser sangre en el peritoneo, la cavidad abdominal. El hemotórax, y el hemopericardio va a ser el pericardio. Ouch. Esto va a depender solamente de la ubicación. Minuto 14. De nuevo esta foto, hemorragias equimóticas y en este pulmón que tiene punticos rojos, son hemorragias petequiales. Este riñón, punticos, hemorragias petequiales. Y acá, este cerdo que tiene superficie equimóticas y petequiales también. Cuando uno ve un cerdo así, con esto, ¿no qué piensa? Leptospira, erisipela, salmonela. Pues siempre tiene que pasar el estrés. Bueno, ¿qué otra? Peste porcina clásica.
Este porcino clásico no se puede eliminar. Por más de que seamos libres con vacunación, no significa que no pueda tener observa. Si ustedes llegan a decir que eso es disciperia, termina siendo PC porcina clásica líquida, ustedes los sancionan. Entonces siempre tienen que tener los diferenciales de las enfermedades de control obligatorio acá. Entonces siempre que encuentren hemorragias petequiales equimóticas, sobre todo acá en las orejas, el primer diferencial que tienen que pensar es PC porcina clásica. El segundo, salmonela. El tercero, salmonela sistémica, no salmonela entérica. Y el tercero, erisipela. Entonces van a ver después los tipos de salmonela. Salmonela es mi bacteria favorita porque tiene una fisiopatología demasiado extensa. Bueno, miren, acá, posición ventral, al lado del pene de este perrito, acá, perineal y abdominal, tengo hemorragias. Y si uno empieza a disectar, encuentra, miren, hematomas. Están bien delimitados. ¿Sí? Están bien delimitados. Acá, hemotórax, hemoperitoneo. Mira aquí los coágulos acá. Aquí. Si ven esta coloración tan severa que hay acá, en las circunvoluciones cerebrales, uno cuando ve lo mismo aquí. Esto es leve, esto es moderado porque hay hemorragias petequiales donde en la sustancia blanca. Y aquí tengo ya coágulos bien formados en el encéfalo. Al micro, ¿cómo se ve eso? Esto es una meninge, esta es la sustancia gris, esto es una meninge. Miren alrededor de este vaso sanguíneo que tengo, eritrocitos por fuera. Entonces, microscópicamente, ¿cómo ustedes detectan una hemorragia? Pues que hay eritrocitos por fuera de los vasos sanguíneos. Así se detecta una hemorragia. ¿Listo? Y esto. Una sangrado profuso por la nariz. Si uno ve un perrito así, exacto, es una epistaxis, pero si uno ve un animal acá, uno piensa o que está séptico o está intoxicado. Acá, en estas vísceras, totalmente hemorrágicas. Cuando uno encuentra esto, o está atrapado ese órgano con una congestión, tuvo un accidente intestinal o un perrito con parvo. Y esto. Esta una necropsia, a veces uno que pasa, esto es una yegua, está canalizada y por el ano miren la cantidad de sangre que sale. Entonces usted va a tener una gastroenteritis o una colitis hemorrágica. Esto es simplemente para explicar bien lo cerca que están los capilares sanguíneos de los espacios alveolares. Entonces si hay hemorragia, ¿a dónde se va a salir? Pues acá, al espacio alveolar. Esto es un septo alveolar, está extremadamente engrosado. Tengo acá una cantidad de neutrófilos, son estas células chiquitas que ustedes ven acá, neutrófilos, y aparte tengo hemorragia. Esto es un patrón de neumonía intersticial. Eso lo van a ver en el sistema, ¿listo? Tenemos hemorragias muy severas acá, en la luz alveolar. Este es un pulmón, y ven cómo está totalmente congestionado, y acá tiene zonas de hemorragia muchísimo más fuertes, ¿sí las ven? Yo corto acá y que empieza a salir sangre. ¿Cómo se ve esto? Espacios alveolares llenos de sangre. Y de aquí está el contenido, ¿sí ven? Esto es un vaso sanguíneo. Acá es una figura heterogénea, esto es hemorragia. Miren aquí cómo forma un cilindro y aquí no forma nada. ¿Está? Esto es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Está dentro del pericardio. ¿Y el pericardio cómo se ve? Normalmente si uno ve el pericardio no debería ver el corazón, ¿cierto? Pero veo solo una coloración rojiza. Entonces esto es un hemopericardio. De allá, hemotórax. Esta. Hemoperitoneo. Esto. Un hematoma. ¿En qué órgano? Seguro que es un corazón. Pero es como esto. No. Esto que ustedes ven acá, es que como no lo han visto antes. Esto, bueno, sí lo han visto, pero no de esta manera. Esto es un testículo. Esto es un epididimo. Este es el epididimo. Y este es el cuerpo del testículo como tal. Esto es un hematoma testicular. Eso pasa cuando, ¿qué? Cuando se ponen así a jugar las pataditas. Y esto, miren. Hemorragias petequiales en donde la mucosa intestinal es un intestino abierto. Y esto, miren.
Esto es una hemorragia. En verdad está conteniendo sobre un hematoma. Pero es una hemorragia en donde sustancia gris y sustancia blanca. Pero la hemorragia funciona cuando imagina. Cualquiera de las que mostremos, pericardio y peritoneo, todas esas porque son muy extensas. Pero digamos, en la parte del pulmón, ¿hay cómo describir que hemorragia en el pulmón o cómo es para...? Es que le estoy pasando algo por que hay imágenes. No, pero digamos... A uno como coloca, se observan cambios de coloración a manera de manchas, puntos o manchas que pueden coalescer o no entre sí, de coloración rojiza intensa, de distribución multifocal o difusa en tales lóbulos. Y digamos, hemorragia en el pulmón, o sea, ¿cómo se dice? El diagnóstico sería o sea, bueno, es que uno hace ese morfológico, a nosotros en nuestra escuela no nos enseñan que digamos hemorragia como tal, sino hasta que lo tengamos niños. Pero sí, el diagnóstico morfológico por base para hemorragia pulmonar. Hemorragia pulmonar. Entonces, digamos esto, ¿qué tiene? O sea, en general tiene un cambio de coloración difuso, rojizo oscuro en ambos pulmones. Y hacia el cráneo ventral izquierdo, que es este, cráneo ventral izquierdo, se observa un cambio de coloración rojizo, de manera de manchas, una mancha acá, otra mancha acá, coalescentes entre sí, de distribución multifocal. Esa sería una descripción de una necrosis total. Entonces el MA pues la hemorragia es un trastorno de los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. El edema es un trastorno del contenido líquido pero de los tejidos. El edema que es un trastorno del contenido líquido de los tejidos. ¿Sí se entiende por qué? ¿Cuál contenido líquido de los tejidos? Si les han enseñado, les enseñaron en fisiología los tres compartimientos que tenemos en el líquido. Primer compartimiento, segundo y tercero. El primer compartimiento son vasos sanguíneos. O sea, todo el líquido de la sangre todo el líquido de nuestro cuerpo está en varios compartimientos. El primero son los vasos sanguíneos. Ya estoy disléxico. El primero son los vasos sanguíneos. El segundo son los tejidos, o sea, el tejido intersticial de todos los órganos. O sea, todos los tejidos conectivos o tejido intersticial de los órganos. Primer compartimiento, vaso sanguíneo. Segundo compartimiento, el tejido intersticial de todos los órganos. Y el tercer compartimiento es el tejido adiposo. El tejido adiposo. Entonces, siempre que ustedes les expliquen más adelante o vean en algún artículo de que hay secuestro de líquidos en el tercer compartimiento, ¿cuál va a ser? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Dicen que hay secuestro de líquidos en el tejido, en el segundo compartimiento, ¿cuál va a ser? En los tejidos. En los tejidos. Recuerden, digamos, acá. ¿Qué sirve esto? La sangre, recuerden, va llegando por una arteria, ¿cierto? Digamos que llega una arteria, obviamente la circulación del encéfalo es mucho más compleja que eso, pero la arteria va a llegar acá, ¿cierto? Cuando llega y entra aquí, en este punto, esa arteria se convierte en arteriolas. Las arteriolas son las más pequeñas hasta convertirse en ¿qué? Capilares, en redes vasculares terminales. A la altura de la red vascular terminal, ¿qué pasa? La sangre, parte de la sangre se sale al tejido. Entonces, todos los tejidos en momentos diferentes del día van a tener un líquido. Ese líquido es el segundo compartimiento que viene de la sangre. ¿Para qué se sale ese líquido en las redes vasculares? Porque se sale ese líquido que va a ser plasma, y ese plasma que tiene células, que las células también se salen a los tejidos, y oxígeno y nutrientes. Entonces ese líquido, una vez difunde por todo este tejido, va a ser reabsorbido por ¿quiénes? Por los capilares linfáticos y los capilares venosos, ¿sí?
Entonces el líquido intersticial siempre está en intercambio constante con la circulación. Se sale a la altura de las redes vasculares terminales y se reabsorbe también a la altura de las redes vasculares terminales. ¿Es claro eso? Entonces, si hay alteraciones en donde, en esa reabsorción de ese contenido, ahí es donde tenemos lo que es un edema. Entonces, el edema es la alteración de los líquidos en los tejidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres cosas: la patogenia de los edemas, la naturaleza, forma y causas. ¿Listo? Entonces, los edemas principalmente, ¿cómo van a estar regidos? ¿Y cómo se maneja la fisiopatología como tal de los edemas? Por esto, por la ley de Frank-Starling. ¿La han escuchado? La ley de Frank-Starling. Eso es fisiología, se supone. Que yo sé igualmente que los que vieron con cierto profesor, pues no aprenden nada de fisiología, y los que vieron con la otra leen un poquito de la ley de Frank-Starling, ¿qué es? Que el corazón se va a contraer. O sea, es una relación directa. A mayor sangre que llegue a los ventrículos, el corazón se va a contraer más fuerte. Esa es la ley de Frank-Starling. O sea, a mayor volumen sanguíneo que llegue a los ventrículos, el corazón se contrae más fuerte. A mayor cantidad de sangre que llegue a los ventrículos, el corazón se va a contraer más fuerte. Eso es en términos coloquiales, ¿no? Porque en verdad significa que a mayor volumen diastólico aumenta la fuerza sistólica. Tenemos como les había dictado. Es igual, solamente que la otra confunde un poco, porque esa terminología cardíaca siempre confunde gasto cardíaco, volumen diastólico, fuerza diastólica, todo eso siempre confunde bastante. Sístole es el descanso. No, contracción. Sístole, diástole. Diástole es siempre así, el diástole es relajado, sístole es contraído. Entonces, todos los fluidos del cuerpo siempre van a estar con esta ley, la ley de Frank-Starling. ¿Listo? Entonces, si el corazón le está llegando suficiente sangre por el retorno venoso, el corazón se va a contraer fuerte y de nuevo las arterias se empujan. Entonces, miren que es un ciclo permanente. Si llega suficiente sangre al corazón, el corazón se contrae, empuja las arterias y las arterias vuelven a empujar acá la red vascular y la sangre sale. Entonces, esto es permanente. ¿Qué pasa? Que si se me alteran los vasos linfáticos y se me alteran las vénulas, o sea, hay alteraciones en estos dos vasos, ¿qué pasa con la sangre? Se estanca acá. ¿En dónde? En los tejidos. Entonces la ley de Frank-Starling se disminuye. ¿Por qué? Porque me está llegando menor retorno venoso. Por lo tanto, el corazón se va a contraer menos fuerte y la sangre se me va a empezar a estancar. ¿Sí? ¿Sí? Pues finalmente, cuando se me altera esa ley de Frank-Starling, ¿qué tengo? Un aumento de líquido en los espacios intersticiales, vean los tejidos. Ese edema se puede caracterizar, depende de dónde esté ubicado. Entonces, microscópicamente puede ser intersticial. Intersticial, ¿qué significa? En el tejido conectivo. Intersticial significa en el tejido conectivo. Perivascular, pues va a ser alrededor de los vasos.
edema alveolar, va a ser en los alveolos pulmonares, e interfibrilar, esto va a ser en el músculo, ¿listo? En medio de las fibras musculares. O sea, alveolar va a ser en el pulmón, interfibrilar en el músculo. Y depende también de la localización macro. Yo también el edema lo puedo caracterizar. Puedo tener hidrotórax, si tengo agua en el tórax, hidroperitoneo, si tengo peritoneo, hidropericardio, hidrocele e hidrocefalia. Hidrocefalia es en el encéfalo. E hidrocele es en una cavidad. Sin específica, en cualquier cavidad. Ahí. ¿Con qué? Anasarca. Anasarca es edema en todo el cuerpo, en todas las partes del cuerpo. La anasarca solamente pasa en fetos recién nacidos. No había leído, no me acordaba que ahí había colocado anasarca. Entonces el anasarca es un edema subcutáneo, sobre todo en recién nacidos. Eso es lo que pasa cuando, por decir, un ternerito se muere dentro del agua, que se inflama. Creo que ahí el edema queda como cerca de la célula mamaria cuando se está llenando. ¿Cómo se clasifica? No, son edemas subcutáneos, eso es principio. Son edemas subcutáneos. Esta ley de Frank-Starling es muchísimo más compleja de la que les estoy dictando. ¿Por qué? Porque la ley de Frank-Starling es una fórmula. Tiene acá que hacer la presión hidrostática tisular menos la presión hidrostática de los vasos sanguíneos, que va a ser igual a la presión coloidosmótica plasmática menos la presión coloidosmótica tisular. Entonces este resultado, esto es lo que hacen las máquinas de tensión arterial y venosa. Hacen esta fórmula mirando qué tanta presión hay dentro de los vasos sanguíneos, qué tanta presión hay dentro de los tejidos y qué tanta presión hay de nuevo acá, tanto hidrostática como coloidosmótica. Recuerden que coloidosmótica, ¿qué es? Proteínas e iones. ¿Listo? ¿Esto cuánto me debe dar? Me van a dar 7 milímetros de mercurio. Me dan 7 milímetros de mercurio. Y esta presión de 7 milímetros de mercurio es la presión arterial final, la normal que sucede en las redes vasculares terminales. La presión que sucede ahí nomás. Entonces, 6 de estos, 6 milímetros de mercurio, ¿quién me los va a dar? Las venas. Y el otro milímetro de mercurio, ¿quién me lo está dando? Los vasos linfáticos. Entonces, miren, estos dos, las venas. ¿Qué significa esto? Que las venas son las encargadas en su mayoría de reabsorber la mayoría de tejidos y los vasos linfáticos parte de esos tejidos, parte de ese líquido. Entonces, esta fórmula es para explicar eso. Esto a mí me lo explicaron, me lo preguntaron con un ejercicio práctico y yo no puedo preguntar eso, yo no tengo utilidad, eso no lo estudio con eso. Pero es para que entiendan cómo funcionan las presiones en las redes vasculares terminales. ¿Listo? Acá, esta va a ser la patogénesis de los edemas. Esta es la primera causa, o el primer mecanismo patogénico. Entonces, el primer mecanismo va a ser incremento de la permeabilidad vascular.
antes de que se pongan a copiar todo lo que está en la diapositiva, presten atención acá. Ese aumento del incremento de la permeabilidad vascular se puede dar por dos cosas inicialmente, o sea, por dos grandes categorías, por decirlo así. El primero, aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática. ¿Qué me aumenta la presión hidrostática? Obstrucciones venosas. Obstrucciones venosas. Éxtasis sanguíneo causado por falla cardíaca. O el edema inflamatorio. ¿Se acuerdan por allá la primera clase en microcirculatorio que les expliqué? Hiperemia con aumento de la velocidad de corriente, hiperemia con disminución de la velocidad de corriente, pues a eso se refiere. En la inflamación siempre va a haber edema. ¿Por qué? Porque se aumenta primero la llegada de sangre, después se disminuye, y cuando se disminuye, se sale la sangre al tejido. Por eso que todos nos hemos pegado en un momento o hemos tenido algo inflamado, y ¿qué pasa? El tejido se hincha, ¿cierto? Es por eso, por lo que causa un edema transitorio, pero lo genera. Y el otro va a ser por aumento de sustancias. Aumento de sustancias que me aumenten la permeabilidad. ¿Cómo cuál es el problema? Todo lo que está acá. Ahora sí lo puedo copiar. Todas. O sea, en el daño vascular asociado con la inflamación va a haber aumento de aminas vasoactivas. Eso lo vamos a ver después en inflamatorio. Histamina, prostaglandinas, tromboxanos también, va a haber aumento de factor de necrosis tumoral. Todo eso me genera edema transitorio. Agentes infecciosos también me generan edema. Anafilaxis o procesos alérgicos también. Y anormalidades de nuevo en la coagulación también me generan edema. No solamente edema, hemorragias y edema. ¿Listo? Entonces, miren, aumento de la permeabilidad vascular que hace que todos los fluidos electrolíticos que están acá en el capilar salgan al intersticio. Entonces, ¿qué significa? Que toda la sangre que estaba por acá aún se sale a los espacios alveolares. Entonces, esto es un edema pulmonar. Entonces, el cambio de la permeabilidad de los vasos sanguíneos me genera la presencia de edema en los espacios alveolares. Entonces, así se ve un material eosinofílico, del eosinofílico acá. Recuerden que esto se ve el edema. Si fuera hemorragia, ¿qué vería? Eritrocitos, ¿no? Pero acá estoy viendo ese edema. ¿Por qué sé que es edema? Porque se ve eosinofílico. Ahora, ¿qué tiene eosinofílico en microscopio? Las proteínas. Se supone que aquí no se están saliendo tantas proteínas. Entonces, ¿por qué este tiñe eosinofílico solamente